Compañeros, un cordial saludo para ustedes y también por supuesto para los amigos televidentes de Noticias Televisión. Hoy vamos a hablar con el diputado jefe de fracción de Liberación Nacional, don Óscar Izquierdo. Primero, bienvenido a Noticias Televisión, don Óscar. Muchas gracias, aquí a la orden, como siempre. Bien, don Óscar, una reacción. ¿Qué va a pasar ahora tras la decisión de Liberación Nacional de no apoyar ni un solo proyecto del gobierno hasta que pasen los dineros a seguridad para empezar por esto en lo que queda de por lo menos 3 semanas de extraordinarias? Bueno, yo lo que espero es que el gobierno le dé los recursos a la seguridad e inmediatamente votaremos los proyectos de ley que consideremos que son convenientes para el país. Con respecto a eso, para que me quede claro, o que nos quede claro a los televidentes, con esa convocatoria ha habido hasta proyectos, por ejemplo, de Frente Amplio. ¿Son solo los de gobierno en extraordinarias o son todos los proyectos que estén en extraordinarias que Liberación no va a apoyar? No, son los proyectos del Ejecutivo. Con respecto a las prioridades de Liberación, ¿cuáles van a ser esas prioridades en estos tiempos, don Óscar? Porque hasta inclusive recuerdo el oficialismo que le estaban checando a ustedes que ya entraron en campaña. El oficialismo pareciera que ya entró en campaña. Liberación Nacional tiene su proceso interno que ya está arrancando, pero no se ve reflejado acá en la Asamblea Legislativa. Yo lamento que ya el Ejecutivo haya entrado en campaña. Como ustedes bien lo saben, ya el señor presidente ha anunciado la posibilidad de ser candidato a diputado, lo cual pues refleja que ya está pensando en la campaña electoral. ¿Y a ustedes les molestaría que él renuncie o qué opinan? ¿Debe quedarse él o que le pidan autorización al plenario para poder hacer esta decisión de renuncia y ser diputado acá? Bueno, él debe pedir la autorización al plenario legislativo y será aquí en el plenario legislativo donde se desarrolle un debate en torno a este tema, ¿verdad? Por supuesto que creo que como cualquier otro ciudadano está en pleno derecho de pretender ser diputado, pero esa es una discusión que tendremos a lo interno acá en la Asamblea Legislativa. Con respecto al tema de esas prioridades y los proyectos que están convocados, como el tema de Cruzitas, por ejemplo, don Óscar, hay diputados de Alajuela como José Joaquín Rojas, ¿no les preocupa a ellos, o Pedro Rojas también, no les preocupa a ellos sobre este tema de Cruzitas al tal vez no avanzar, porque como es de gobierno no va a avanzar? Vean, yo quiero dejar eso absolutamente claro. El tema de Cruzitas pasa por la seguridad. Bueno, a nosotros nos preocupa más que cada 9 horas hay un homicidio en este país y que no le quieran dar los recursos al OIJ. Eso es lo que más nos preocupa. Miren, no es solamente el OIJ. Ya anunció el gobierno que no son los 9.000 millones de los que nosotros hablamos. Hablaron de 67.000 millones que no le van a girar no solo al OIJ, sino que tampoco al Ministerio de Seguridad Pública, lo cual deja un estado de indefensión a las autoridades encargadas de vigilar para que pare esta ola de homicidios, esta ola de delincuencia que está viviendo el país. Entonces lo único que estamos pidiendo es que le giren los recursos que ya fueron aprobados acá en la Asamblea Legislativa. No estamos pidiendo nada imposible, es absolutamente normal lo que estamos pidiendo. De manera que yo espero que haya que recapacite el gobierno y tome la decisión de girarle los recursos a las autoridades para que los costarricenses podamos vivir en paz. Con esta decisión que ustedes toman como fracción, don Óscar, ¿cuál va a ser estas implicaciones? Es decir, ¿hasta cuánto van a aguantar que esto esté así? Porque ya es con esto, si no le pasan esos recursos, ya con esto soluciona, si se los pasaran, el tema de seguridad. A ver, el tema de seguridad no se soluciona con pasar solamente los recursos, eso es clarísimo, ¿verdad? Pero el tema de seguridad, lo que también es mucho más claro, es que no se va a solucionar si no damos recursos. Con las otras prioridades, por ejemplo, residuos sólidos, ¿qué va a pasar con eso? Porque ya en la GAM, en la gran área metropolitana, solo va a haber un relleno sanitario. Con respecto a eso, ¿qué posición va a tener Liberación? Vamos a apoyar lo que proponga el gobierno. No ha propuesto nada, absolutamente nada, costarricenses. El gobierno no ha propuesto nada en esa materia. Estamos a la espera de una propuesta. El proyecto de ley que presentaron no viene a resolver el problema. El proyecto de ley que presentaron simplemente lo que venía a proponer era que el plan regulador lo establezca el Ministerio de Salud y no las municipalidades. El plan regulador en cuanto a los botaderos, como le dicen popularmente, ¿verdad? Entonces, no viene a resolverlo. No sé cuál es la propuesta. Yo quisiera saber a dónde está proponiendo el gobierno
hacer un centro de acopio de desechos sólidos, ¿verdad? ¿A dónde va a estar? No hay ninguna propuesta. Lo que están proponiendo es simplemente modificarle y quitarle esa potestad a las municipalidades. Eso no resuelve nada, ¿verdad? Por eso es que al final los diputados decidieron pues no apoyar eso. Y aquí viene al plenario legislativo, vendrá ese proyecto y se discutirá acá en el plenario legislativo. Pero estamos surgidos de una propuesta del gobierno en ese sentido. Siguiendo el tema ambiental, hoy con respecto al tema de Franz Stackelberg, que se ausentó, ¿qué opinión le merece esa situación, don Oscar, para atender el tema de Gandoca Manzanillo y la resolución de la Sala Cuarta que señala que debe devolver las 188 hectáreas? Muy lamentable que el señor ministro no asistiera. A ver, yo entiendo si el señor ministro no podía asistir, hubiese dicho, como lo dijo en una anterior, y cuando me manifestó que no podía, inmediatamente no tuvimos ningún problema en cambiar la fecha y hacerla como él solicitó en los primeros días de enero. Se hizo en los primeros días de enero. Ayer recibimos un correo de parte del ministerio diciendo que sí iba a asistir el señor ministro. Ayer, y el señor ministro ya desde la semana pasada, del viernes entiendo, había salido del país, así que es muy lamentable que el ministerio nos diga ayer a las 3 de la tarde que sí iba a venir el ministro y el ministro ya estaba fuera del país. Me parece muy poco seria esa actitud. Con esto que queda extraordinario, don Oscar, ¿qué le pide al presidente Chávez? Que en lo que queda, por lo menos de este año preelectoral, que tienda puentes con ustedes. Absolutamente, seguimos con toda la disposición de tender puentes. Quisiéramos que el señor presidente tendiera puentes. Y tender puentes es demostrando obras concretas, actitudes, y esa actitud pasa por ejemplo, darle los recursos a los costarricenses, darle los recursos al OIJ, al Ministerio de Seguridad, a los comedores escolares, a las becas Avancemos, a toda esa gente que se les está quitando los recursos, pero si no, un diálogo, y en esto quiero cerrar diciéndoles, miren, nosotros pensamos que la política pública tiene que tener como eje central al ciudadano. Entonces, si la discusión es que las finanzas tienen que estar sanas, pero frente a eso tenemos enferma la salud, enferma la educación, enferma la seguridad, el ciudadano es quien paga esas enfermedades. Así que paremos esto, busquemos acuerdos y busquemos cómo solucionar los problemas del ciudadano. Gracias, Oscar. Mucho gusto. Bien, teníamos a Oscar Izquierdo, quien es jefe de fracción del Partido Liberación Nacional. Trabaja en cámaras de Rafael Collante. Regresamos a esta sede en Liberia, donde ustedes, compañeros, continúan. Adelante. Muchísimas gracias, Javier. 12:15. Continuamos con las noticias y ahora pasamos de la Asamblea Legislativa hasta